Buenos días a todos, yo me llamo Santiago Barrantes, residente de primer año. Mi asesor para esta charla fue el doctor Alejandro Carvajal. Les voy a hablar de las controversias en la apendicectomía diferida. Quiero empezar con un caso clínico, una paciente joven con un cuadro de 6 días de dolor en fosa ilíaca derecha, que mejoró a los poquitos días. Ahora tiene un dolor menos intenso y el examen físico una masa palpable en fosa ilíaca derecha. Se hace un diagnóstico de apendicitis y con tomografía se identifica un absceso apendicular. Tiene ese manejo conservador con antibióticos, drenaje guiado por tomografía. La paciente evoluciona satisfactoriamente. Entonces aquí quiero plantear pues la duda como para el contexto de la charla. A esta paciente debería programar para una apendicectomía ya o se da de alta con una orden de control con seguimiento o se programa para apendicectomía diferida o no le hago ningún tipo de seguimiento, ningún tipo de cirugía. Bueno, quiero empezar hablando sobre la importancia de la apendicitis. A veces la apendicitis, por ser un tema tan común y tan conocido, a veces un poco subvalorada, pero hay que recordar que la apendicitis durante más de 20 siglos ha sido una causa muy importante de mortalidad en toda la humanidad. La primera apendicectomía se hizo apenas en el siglo XVIII y apenas llevamos 135 años desde la descripción de la apendicitis por el Dr. Fitz. Esto es muy poquito que conocemos la entidad y la sabemos tratar. Sin tratamiento la apendicitis tiene una altísima mortalidad. Es la patología quirúrgica más frecuente, la causa más común de dolor abdominal en el servicio de urgencias. Tiene una presentación en la población general a lo largo de la vida de más o menos 7 a 8%, y en Estados Unidos se describen 250,000 casos de apendicitis al año. La mortalidad varía, siendo mínima en apendicitis no perforada, más o menos de 1.1%, llegando hasta 0.6% en una apendicitis gangrenosa y ascendiendo hasta 5% en perforada. Y como dije, si no hay ningún tipo de tratamiento, es una entidad bastante mortal. En cuanto a la clasificación de la apendicitis, se han descrito clásicamente 4 estadios histopatológicos. La apendicitis edematosa y fibrinopurulenta sería una apendicitis no complicada. Y cuando hay una apendicitis gangrenosa o perforada, se clasifica como apendicitis complicada. Y lo que nos compete hoy también se define apendicitis complicada, un absceso o un plastrón apendicular. En cuanto al diagnóstico de la apendicitis grande, el diagnóstico hoy en día sigue siendo netamente clínico. Únicamente con historia clínica y examen físico podemos obtener la mayoría de los diagnósticos. Los laboratorios pueden mostrar leucocitosis, aumento de PCR, pero se deben usar solo para pues, como ayudas diagnósticas del paciente. Hay varias escalas de clasificación como el Alvarado, el AIRS o el AS, pero únicamente esas escalas solo se deben utilizar para, en caso de duda diagnóstica, para descartar el diagnóstico como tal. Nunca se debe guiar pues el diagnóstico en cuanto a estas escalas. En cuanto a las imágenes diagnósticas, está la ecografía, la resonancia, pero definitivamente la tomografía contrastada con mínima dosis de radiación es la mejor opción para estos pacientes. Permite detectar cambios inflamatorios del apéndice, detectar presencia de abscesos o masas que nos interesa en esta charla, mostrar la presencia de un fecalito. Tiene una sensibilidad más o menos del 91% con una especificidad del 90%. Y los cambios tomográficos que nos sugieren el diagnóstico es un diámetro del apéndice más de 6 milímetros, paredes engrosadas, extracción de la grasa preapendicular y unos nódulos linfáticos en fosa ilíaca derecha aumentados de tamaño. En cuanto al tratamiento quirúrgico, la técnica abierta ha sido desde la primera descripción pues, el abordaje ideal. En cuanto a la técnica abierta, las dos incisiones, hay varias incisiones, pero las incisiones más usadas son McBurney y Rocky Davis. La Rocky Davis a veces se prefiere, eso según pues, el cirujano, pero tiene la ventaja de poderla extender hacia medial o hacia lateral, según sea necesario, y tiene a veces mejores resultados estéticos. En el 75 se hizo la primera apendicectomía por laparoscopia, tiene algunas ventajas sobre la abierta, permite observar toda la cavidad abdominal, tiene una menor tasa de hilo paralítico, menor estadia hospitalaria y mejor manejo de dolor posoperatorio en esos pacientes y un mejor resultado estético. Pero igual pues con la apendicectomía laparoscópica no se ha demostrado menor tasa de abscesos intraabdominales y se observa a veces un mayor tiempo quirúrgico. Definitivamente la laparoscopia se sugiere en pacientes obesos, inmunosuprimidos, con riesgo quirúrgico y, como nos compete el día de hoy, en apendicitis complicada. En cuanto al manejo conservador, unas palabras, porque esto
existe mucha controversia, no es el tema de hoy, solo decir que algunos estudios no han demostrado inferioridad frente al manejo quirúrgico, pero en realidad y en la práctica esto pues no se usa, no está indicado. El manejo conservador se puede utilizar con varios esquemas antibióticos, el más común es cefazolina metronidazol. Los estudios que hablan a favor de esto dicen que se puede recomendar en pacientes jóvenes con apendicitis no complicada, sin fecalito, pero definitivamente pues esto no se usa hoy en día, pero sí se usa ahorita en cada película. Es una perforación, un plastrón, un absceso apendicular. Es con una perforación que se encuentra de las apisoradas, el 3% hacen abscesos en general. La clínica tiene una duración más prolongada, 5, 6, 7 días de evolución, y se vio el año pasado que aumentó la incidencia con la pandemia, porque los pacientes demoran la consulta a urgencias por infectarse o por retrasos en atención en la salud. Clásicamente, cuando se encontraba un absceso o cuando se encontraba un absceso, un plastrón apendicular, la apendicectomía diferida es una opción para los pacientes que se han tratado inicialmente con manejo conservador. Se considera pues que la apendicectomía es segura después de las 4 a 6 semanas de evolución del episodio agudo cuando el proceso inflamatorio agudo se resuelve, que permite evitar la recurrencia de apendicitis y descartar una neoplasia maligna subyacente. Pero los que están en contra dicen que la mayoría de los pacientes no llega a desarrollar nunca una apendicitis después del episodio agudo porque la luz apendicular se oblitera. Algunos autores dicen que la obliteración realmente es rara. Entonces el debate existe porque los que hablan en contra de hacer apendicectomía diferida dicen que se ha visto que las recurrencias son muy poquitas, que el riesgo quirúrgico es mayor al riesgo de recurrencia, que aumentan los costos, que es otra hospitalización más, todo lo que esto conlleva. Dicen que solo se recomienda hacerla cuando hay síntomas persistentes o imágenes en tomografía que sugieran neoplasia. Los que hablan a favor dicen que, pues de la apendicectomía diferida, dicen que el riesgo de recurrencia es alto y se aumenta la morbimortalidad y que el riesgo de neoplasia es importante. Como definiciones, pues tenemos que la apendicectomía temprana es cuando se hace inmediatamente en la misma hospitalización o a los pocos días del episodio agudo, y la apendicectomía diferida cuando se hace más o menos 4 semanas después. Después de consultar parte de la literatura, de lo más importante, identifiqué 5 puntos de controversia, que son los que tengo acá. Estos 5 puntos son las complicaciones posoperatorias, el riesgo de neoplasia, el riesgo de recurrencia, apendicitis de estos pacientes, la estancia hospitalaria y el éxito del manejo conservador. Empecemos entonces con las complicaciones. Generalmente son las complicaciones posquirúrgicas, infección de sitio operatorio, absceso intraabdominal, perforación intestinal por enterotomías advertidas o inadvertidas. En el 2004 se hizo un estudio por 60 pacientes, se aleatorizaron en 3 grupos diferentes. En el grupo A se les dio manejo conservador y se les hizo apendicectomía diferida a las 6 semanas. En el grupo B se llevó manejo conservador con apendicectomía temprana y al grupo solamente se le dio manejo conservador sin ningún tipo de cirugía. Este estudio demostró que el grupo A tuvo menor tiempo de cirugía, menos complicaciones posoperatorias que los pacientes del grupo B. Y los pacientes del grupo C tuvieron menor estadía hospitalaria y nada más del grupo C, nada más 2 pacientes de 20 tuvieron recurrencia en un periodo de vigilancia de 4 años. Esto dio un riesgo de recurrencia del 10%. Este estudio pues, tuvo varias limitaciones, la aleatorización de los pacientes, que siempre es difícil. A
Este estudio no incluyó todos los pacientes porque la definición de masa, algunos autores puede variar, algunos autores sacan los pacientes con plastrón, algunos sacan los pacientes con absceso, algunos sacan los pacientes con neoplasia, entonces puede haber habido varios sesgos y la cantidad pues, de pacientes no fue mucha. En otro estudio, en el 2010, en un metaanálisis que valoró 17 estudios, este metaanálisis quería comparar a los pacientes con apendicectomía temprana frente a manejo conservador solo, sin ningún tipo de cirugía. Este estudio vio que los pacientes que se llevaban apendicectomía temprana tenían más riesgo de abscesos intraabdominales, infección de sitio operatorio y obstrucción abdominal y mayor riesgo de reintervenciones en la apendicectomía temprana. Todas estas complicaciones con ORs estadísticamente significativos. Como limitaciones también del estudio, del metaanálisis, todos los estudios que valoró fueron retrospectivos y se encontró gran heterogeneidad entre los estudios. Además, pudo haber habido también sesgos porque los pacientes más enfermos que pudieron haber sido llevados a apendicectomía temprana en contexto de una urgencia, se pudieron haber complicado más, pero por su estado basal, que era más grave. En el 2007 se hizo un metaanálisis que valoró 61 estudios. Quería ver la tasa de éxito del manejo no quirúrgico de plastrón o absceso, necesidad de drenaje, riesgo de neoplasia. Este metaanálisis encontró un éxito del manejo conservador del 93%, vio un riesgo de recurrencia del 7.4%, todos por apendiculito, vio una incidencia de neoplasia de 1.2%, una morbilidad dada por todas las complicaciones de la apendicectomía diferida de 11% y concluyó que la apendicectomía temprana emergente tiene 3 veces más morbilidad que la apendicectomía diferida. También tiene limitaciones, todos los estudios que valoró fueron retrospectivos. En cuanto a la recurrencia, es importante tener en cuenta varias cosas. ¿Cuál es la probabilidad de recurrencia de apendicitis, ¿cierto? Después del episodio agudo. ¿Cuál es la severidad de ese episodio recurrente? ¿Y cuál es la necesidad de hospitalización y de cirugía emergente en ese episodio? Se ha visto en general que el riesgo de recurrencia es menor a medida que pasa el tiempo. Un estudio vio un riesgo de recurrencia más o menos del 5 al 26%. Esto es muy variable y depende del autor y de los estudios. En general, este muestra un riesgo de recurrencia de 5 a 26%. Otros estudios dicen riesgos de 7 a 11%, de 5 a 10%. Lo que se ha visto es que este riesgo se acerca más al valor inferior. También en este estudio se vio que la mayoría de los pacientes tuvieron esa recurrencia antes de los 3 meses, después de los 3 meses ya la minoría de los pacientes y después de los 6 meses casi ningún paciente hacía recurrencia. Y después del año es casi imposible o muy poco probable que se genere una recurrencia, 2.2% de riesgo a un año. Incluso algunos estudios hablan del menos del 1%. En un estudio realizado en el 2016, esto fue un metaanálisis que valoró en total 26 estudios, 1.943 pacientes que se siguieron por 46 meses. Este metaanálisis vio una recurrencia de 12.4%. También valoró la morbilidad en apendicectomía temprana y la diferida. Vio un 13.3% de morbilidad en la temprana, con una estancia hospitalaria de 9 días en promedio, frente a un 10.4% de morbilidad en apendicectomía diferida y un promedio de estancia hospitalaria de 5 días. También este estudio pues, concuerda con los otros en que la morbilidad en la temprana es mayor y la estancia hospitalaria también. Como conclusión grande de este estudio se sacó que hay que operar a 8 pacientes con apendicectomía para prevenir solo una recurrencia. Entonces estos autores dijeron que la apendicectomía diferida no se debe realizar de rutina, porque en verdad no se justifica, se aumentan los costos para prevenir solamente una recurrencia cada 8 pacientes. En cuanto a las neoplasias, importante decir que la sospecha y la incidencia de neoplasias apendiculares es muy baja. Más o menos en mayores de 45, tasas de 1.6 a 24%, esto varía según la población. Algunos autores dicen de 1 a 3%, algunos dicen más, esto depende pues del autor, de la localización geográfica como tal.
En general, el diagnóstico de una neoplasia apendicular es un hallazgo incidental intraoperatorio o se encuentra en la patología después de un cuadro agudo pues, de apendicitis aguda. Hay que considerar que una lesión puede avanzar más rápido si hay un estado proinflamatorio. Por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria intestinal. Esos pacientes, pues, por toda la inflamación crónica que tienen un riesgo aumentado de cáncer. Entonces, muchos autores han hipotetizado que puede pasar lo mismo con el apéndice. En caso de un plastrón, un absceso apendicular, si se le da manejo conservador y no se reseca, persiste una inflamación crónica localizada en fosa ilíaca derecha, y esto puede predisponer a una degeneración maligna de esas células. Se ha encontrado que la neoplasia más común es el tumor mucinoso del apéndice, seguido de las neoplasias neuroendocrinas. En cuanto al tumor mucinoso es importante porque si se lesiona el tumor a la hora de la cirugía, hay riesgo de que se disemine al resto de la cavidad abdominal. En un estudio hecho este año, eso fue una revisión sistemática con un metaanálisis, valoró 8 estudios, en total 455 pacientes. Quería ver la frecuencia de neoplasia apendicular tras la apendicectomía diferida. En este estudio se demostró una frecuencia de neoplasia de 11%, la gran mayoría en mayores de 40 años. También vio un riesgo de recurrencia de apendicitis de 7.4 a 25.5%. Como conclusiones, este estudio dijo que existe un riesgo aumento de desarrollar una neoplasia en un estado proinflamatorio. Encontró lo que les dije, la neoplasia mucinosa como la más común. Otro estudio apoya esta teoría. El año pasado se hizo un estudio retrospectivo que valoró 2.013 pacientes. En este estudio se llevaron estos pacientes y se aleatorizaron en 2 grupos. A un grupo se le hizo apendicectomía temprana y al otro grupo se le hizo apendicectomía diferida. La minoría de los pacientes, solamente el 5.5%, se llevaron a apendicectomía diferida. Y en ellos, que son la minoría, se encontró una incidencia de neoplasia de 12.6%. Santi, no te estamos escuchando. Se fue el audio. Sí, algo pasó. Se fue el audio y se desconectó seguro. ¿Qué pasó? La pantalla tampoco se ve. Está congelada. Ya le estamos avisando. Profe, hola. Dime. Profe, ya hablamos con Santiago. Es que se le fue el internet, pero ya se está volviendo a conectar. Listo. Buenos días, qué pena que se me cayó el internet. ¿Ya sí me están oyendo? Sí, Santiago, tranquilo, sigue. Listo, continuemos. ¿Hasta dónde? En el estudio de la retrospectivo, en este estudio, el de SON, ibas. Y lo alcancé. Pero apenas ibas a decir que solamente el 5% fue diferido y esa fue la señal. Listo, qué pena. Entonces, retomemos. De este estudio, la minoría de los pacientes, el 5.5, se llevaron a apendicectomía diferida, el resto apendicectomía emergente. Se vio una gran diferencia entre la incidencia de neoplasias. En el grupo que se llevó a apendicectomía diferida, que fue la gran minoría,
se encontró una incidencia de 12.6% versus una incidencia de solo el 1.8% al resto de pacientes que se llevó apendicectomía emergente. Entonces este estudio pues habla, no está libre de limitaciones, ¿cierto? Pero habla a favor de esa teoría, de que un proceso proinflamatorio crónico localizado puede predisponer a la degeneración maligna de algunas células. Les traigo este estudio, que fue el estudio más grande y reciente que encontré, prospectivo, se publicó en el 2018, es el estudio PERIAPAC. Este estudio valoró 60 pacientes, quiso comparar entre la apendicectomía diferida versus el seguimiento con resonancia magnética de pacientes con absceso después de manejo conservador. Los desenlaces de este estudio fueron la tasa de éxito a un año, el riesgo de recurrencia de apendicitis en los pacientes que se llevó a seguimiento y obviamente el riesgo de neoplasia apendicular. Los 60 pacientes se aleatorizaron uno a uno en los dos grupos, a todos se les hizo una colonoscopia antes para descartar un tumor secal. Este estudio encontró una tasa de neoplasias general de 17%, todos en mayores de 40 años. Se encontró una tasa de morbilidad en el grupo de apendicectomía del 10%, y en los pacientes que se llevó a seguimiento con resonancia, el 33% terminaron finalmente en apendicectomía. De los pacientes que se llevó a apendicectomía diferida, del grupo de apendicectomía diferida, el 87% se llevó efectivamente a cirugía, porque el resto están completamente asintomáticos y no se quisieron operar. De esos que se llevaron a apendicectomía diferida, hubo una tasa de éxito del 77%. Solamente 3 tuvieron complicaciones, que fue una ISO profunda y una hernia incisional. En el grupo de seguimiento de resonancia magnética, la tasa de éxito también fue de 77%. El resto de pacientes, que no fue exitoso, tuvieron síntomas persistentes. De esos pacientes, 10 se llevaron a apendicectomía, 7 por recurrencia, por síntomas persistentes, y 3 por sospecha de tumor. De los 7 que se llevaron a recurrencia, 5 fue de emergencia y 2 fueron electivos. Y de los 3 que tenían sospecha de tumor, nada más 1 lo tenía. En el 2016, este estudio todavía estaba reclutando pacientes, hubo un análisis interino y encontraron que la tasa de la incidencia de neoplasia estaba exageradamente alto, entonces se decidió suspender el estudio por cuestiones éticas. El estudio, como conclusiones grandes, dijo que los pacientes mayores de 40 años tienen un riesgo muy aumentado de presentar neoplasias ocultas, por eso lo suspendieron. Dijeron que la apendicectomía temprana debe ser realizada con cuidado, de manera laparoscopia en caso de hacerla, a pacientes seleccionados, sobre todo si son mayores de 40 años. Y la apendicectomía diferida debe ser hecha por también expertos, pues como en el tema, para disminuir las complicaciones posoperatorias. Y recomiendan hacer seguimiento a los pacientes mayores de 40 años por el riesgo de neoplasia. En cuanto al éxito del manejo conservador, las tasas de éxito en absceso y plastrón son muy altas, en general más o menos de 65 a 95%, y estas tasas aumentan cuando se asocia un drenaje guiado por tomografía cuando está indicado. Esto es cuando existe un absceso apendicular y cuando ese absceso es susceptible de drenaje. Les traigo un estudio publicado en el 2020 en el New England. Este estudio fue un estudio prospectivo, valoró 1.552 pacientes, quería ver el manejo conservador versus la cirugía como tal. Se encontró que los pacientes llevados a manejo conservador tuvieron menos días de incapacidad, igual estado de salud a los 30 días que los pacientes llevados a cirugías, mayor riesgo de reconsultas por síntomas persistentes o episodios recurrentes y definitivamente mayor riesgo de complicaciones. El gran pecado de este estudio es que sacó a los pacientes con apendicitis complicada. Entonces este es un problema al valorar la tasa de éxito del manejo conservador en el emplastrón o absceso, porque muchos estudios excluyen a esos pacientes, entonces habría que extrapolar los datos. Pero definitivamente se acepta y se entiende que la tasa de éxito del manejo conservador en contexto de plastrón y absceso son altas y aceptables. Les traigo una tabla, las ventajas y desventajas de cada una. Como ventajas, la apendicectomía temprana, menos riesgo de readmisiones, ¿cierto? Claramente un menor costo al sistema de salud, y cesar por abordaje laparoscópico aumentan las tasas de éxito. Como desventajas, que me parecen más importantes, eso es una cirugía técnicamente
se pueden aumentar el riesgo de perforaciones por enterotomías, riesgo de complicaciones y más morbilidad para el paciente. Apendicectomía diferida, las ventajas es una cirugía mucho más segura, es un proceso más, el proceso inflamatorio está más controlado, los pacientes tienen menos estadio hospitalaria, tanto en el episodio de apendicitis aguda inicial como en la hospitalización de la apendicectomía. Y se ha visto que los episodios recurrentes, como he dicho, son poco comunes y en general son leves, son mucho más leves que el episodio inicial y generalmente no necesitan hospitalización ni cirugía de emergencia. En cuanto a las desventajas, está el riesgo de neoplasia, que ya he hablado de eso, el riesgo de fallo en el manejo conservador, que también lo mencioné, y el riesgo de recurrencia. Las guías del año pasado se revisaron de apendicitis, recomiendan manejo conservador con antibiótico y drenaje percutáneo a pacientes con absceso apendicular y recomiendan que si se debe llevar a cirugía, sea por laparoscopia. En cuanto a la apendicectomía diferida, se sigue diciendo, porque en las guías del 2016 también decían lo mismo, siguen diciendo que se recomienda de rutina solamente en pacientes con síntomas recurrentes, síntomas persistentes, sí. Y en caso de mayores de 40 años recomiendan hacer seguimiento con tomografía y colonoscopia para descartar un tumor. Es importante decir que la colonoscopia puede que vea un tumor como puede que no, porque si el tumor está en la punta del apéndice, la colonoscopia no verá absolutamente nada. Si yo tengo una colonoscopia negativa, eso no significa, no me descarta tumor. Entonces, por eso recomiendan que sea colonoscopia asociada a tomografía, porque puede aumentar las tasas de encontrar una neoplasia oculta. Todas estas recomendaciones de estas guías tienen una calidad de evidencia moderada a baja, la mayoría baja, por la gran heterogeneidad de los estudios, las grandes limitaciones y los sesgos, y la fuerza de la recomendación de cada una de ellas es débil. Como conclusiones, en cada punto de controversia que encontré, yo considero que las complicaciones postquirúrgicas y la morbilidad en general de los pacientes es muy claro que son mayores en la apendicectomía temprana, en la apendicectomía diferida. En cuanto al riesgo de neoplasia, es muy variable, en general es muy bajo, de 1.2 a 17%, puede ser incluso menor. Y la mayoría de los pacientes que tienen neoplasia son mayores de 40 años definitivamente. En cuanto al éxito del manejo conservador, tasas buenas, del 70 al 95%, ¿cierto? Tasas de éxito adecuadas, aceptables, sobre todo si se asocia a drenaje percutáneo cuando está indicado. El riesgo de recurrencia, 5 a 26%, otros estudios dicen 7 a 11%, 5 a 10%, pero es bajo, disminuye con el tiempo y este riesgo, esta recurrencia en general son síntomas leves que no tienen gran morbilidad para el paciente. Lo que sí se ha visto es que definitivamente el riesgo es mucho mayor con presencia de un fecalito. Entonces, si hay un fecalito, es recomendable llevar al paciente a cirugía. Y en cuanto a la estancia hospitalaria, es definitivamente menor si solo se da manejo conservador y también, pues, como dije, se ha visto que si en caso de llevar apendicectomía diferida, la hospitalización de esa apendicectomía diferida tampoco es que sea muy larga, pues. Entonces, como conclusiones grandes, apendicectomía temprana en contexto de un absceso, un plastrón, tiene definitivamente más riesgo de complicaciones y mayor estancia hospitalaria. Esto sí, todos los estudios son claros en definir lo mismo. La tasa de éxito con manejo conservador, conocido en drenaje percutáneo, son altas y aceptables, se recomiendan dependiendo pues también eso depende del esquema antibiótico que se use, pero eso depende pues del hospital. En general, el riesgo de neoplasia oculta puede ser alto, sobre todo en pacientes mayores de 40 años y un estado proinflamatorio localizado podría acelerar el desarrollo de malignidad. En la mayoría de los estudios que revisé, el riesgo de neoplasia definitivamente es mayor en pacientes mayores de 40 años. En pacientes menores es demasiado bajita, en general menos de 0.5%. Y yo considero, después de leer pues, y de revisar la literatura, que se debe individualizar al paciente y hacerlo parte de la toma de decisiones. Porque es que si un paciente con un absceso, un plastrón, se le da manejo conservador y el paciente, yo lo cito a las 3 o 4 semanas y está totalmente asintomático, el paciente no se va a querer someter, no se va a querer operar, no se va a querer someter a otra cirugía, ¿cierto?
en contraste con el paciente que tiene síntomas persistentes, se va a querer operar. O, por ejemplo, el paciente mayor de 40 años, yo le doy la información, las herramientas y definitivamente hacerle un seguimiento con tomografía y colonoscopia para mirar si existe imágenes sugestivas de neoplasia y en tal caso operarlo y tener en cuenta la técnica quirúrgica porque también vimos que la neoplasia más común es la neoplasia mucinosa. Entonces, para no lesionar la neoplasia como tal y explicarle al paciente que el riesgo de recurrencia es muy bajito. Si el paciente ya lleva 3 meses y no ha hecho recurrencia, la probabilidad se disminuye exageradamente. Entonces, yo pienso que se deben individualizar al paciente, hacerlo parte en la toma de decisiones y como en todos los temas, definitivamente se necesitan más estudios porque es que los resultados de la literatura, que es bastante extensa, son muy heterogéneos, hay muchos sesgos, muchas limitaciones y los estudios algunos son muy, se contradicen. Muchas gracias, eso era lo que les traía para hoy.